El día de hoy no tengo invitada, porque el tema que quiero hablar el día de hoy, quiero hablarlo desde mi perspectiva como mamá, como mujer y como una persona que ha visto cómo el odio que nace en el kinder, y si dije el odio, evidentemente no sale de los niños, sale de los papás y de lo que escuchan en casa. Mi nombre es Cintia Dorantes, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Working Mom Talks. Como lo mencioné hace un momento, este episodio para mí es un episodio muy personal, que va cargado de mi perspectiva, de mis valores, de mi realidad, de las cosas que he podido atestiguar, porque me he puesto en esas circunstancias de a lo mejor ser esa persona no tan grata para las demás mamás o para los demás papás del colegio de mi hijo. La verdad es que yo tomé una muy buena decisión, una excelente decisión desde que me convertí en mamá, de querer estar cerca de mi hijo, de querer estar cerca de su vida, de involucrarme en lo que él hace en la escuela, de involucrarme con sus amigos, de conocer a las personas con las que interactúa todos los días. Y eso me llevó a la decisión de quiero ser vocal, no quiero ser parte de este grupo de papás que organiza las cosas, que revisa algunas cosas, que propone algunas otras cosas. Y la verdad es que me ha encantado, lo volvería a hacer una y un millón de veces más. Y justo estando en esa posición, es una posición donde te pones muy vulnerable porque te vuelves una persona a lo mejor no grata, desde que estamos hablando de cosas tan básicas como cobrar alguna cooperación que se hace para un evento y tener que estar diciendo, oye, pero esto, pero ya, pero no me lo has pasado, tener que llevar el estatus cuando debería ser como todos somos adultos, costó tanto, aquí está el pago y sin tener que estar recordándole. De esas cosas tan sencillas empiezan a hacerme hoyos, empiezan a hacer desgastes en la relación con otras mamás o con otros papás. Y evidentemente siendo una persona que está expuesta en sus valores, en sus creencias, en lo que yo creo, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, gracias a mi marca personal que está en redes, en todas las plataformas, evidentemente pues muchas personas van a coincidir y muchas personas no. Tanto fue el punto que yo minimicé, más bien disminuí la cantidad de contenido que yo hacía cuando empecé a interactuar con ciertas mamás y ciertos papás que yo decía, ay, a lo mejor lo que yo estoy hablando no les va a caer en gracia, ¿no? Hasta que un día dije, a ver, Cintia, no, o sea, tú no puedes filtrar tu contenido por ver si a una persona, aunque la conozcas o no, le va a caer bien o le va a caer en gracia lo que tú dices o ya no le vas a caer tan bien o no, ¿no? Además que siendo en la vida una persona auténtica como lo soy, trato de conducirme así como lo digo en las redes sociales en la vida real. Evidentemente me equivoco, tengo tropezones, la disciplina no siempre está al 100 en muchas cosas, pero trato de conducirme por lo menos el 90% de mi vida en cómo yo predico en las redes sociales. Entonces eso hace que de repente haya fricciones con los papás porque no están de acuerdo o muy de acuerdo o nada de acuerdo o están en total desacuerdo con lo que yo digo y eso está bien. Yo no, yo no comparto para que los papás o para que todo el mundo me aplauda y me diga bien hecho, no, para eso hay muchos haters en el mundo, ¿no? Y más en ciertas plataformas donde te atacan como si te conocieran o como si lo que estuvieras diciendo les hubiera herido en lo más profundo de su ser. Pero el tema que quiero centrar es que te tenía que dar esta perspectiva, te tenía que decir por qué esta plática tiene que ser tan personal, por qué para esta plática no tengo invitadas, porque es algo que yo vivo muy, muy personal. Y desafortunadamente he podido atestiguar desde esta posición en la que yo me puse, porque dije, si nadie me puso en esta posición, yo solita la escogí. Hay situaciones que no me preocupan per se porque yo junto con mi esposo trataremos de buscar la mejor manera de hacer que nuestro hijo entienda esas situaciones y entienda que él no tiene la culpa de nada, que él no, pero me decepcionan muchísimo como sociedad. Quiero irles dando como estos ejemplos para que ustedes reflexionen porque todos, absolutamente todos, hemos cometido errores. Y yo no, o sea, así como que no, yo no voy a que arroje la piedra. Y soy muy mala con los dichos, pero ustedes me entienden. O sea, no me voy a lavar en culpas. También he cometido errores. Uno de ellos también fue que un día estaba muy enojada con cuestiones de trabajo y dije, ay, por Dios, es que es una persona tan tonta porque no sigue indicaciones y después mi hijo fue y lo replicó
con alguien que no tenía que replicarlo, yo le dije, hijo, discúlpame, yo no debí decir eso, esto no es así, o sea, los niños no tienen por qué decirle tonto a alguien, ¿no? O sea, me ha pasado porque somos humanos y nos pasa. Sin embargo, considero que hay cosas que ya trascienden ese error, porque tú dijiste una mala palabra, porque tú dijiste algo y no, los niños entienden. Algo que quiero que les quede muy claro, que a mí me quedó claro hace muchísimo tiempo, es los niños están escuchando 24/7 siempre. Aunque tú pienses que están jugando, aunque tú pienses que están haciendo la tarea, de hecho yo tengo aquí a mi chiquito que está casi sin hacer ruido porque quiere escuchar cómo estoy grabando esto, pero siempre están escuchando y el mensaje que tú les das, no solo con las palabras, sino con cómo te comportas y con las acciones, es la forma en la que estás moldeando un ser que va a insertarse cuando tenga 18 años o antes en una sociedad para tomar o empezar a tomar decisiones con base en lo que vive día a día, en sus creencias, en lo que escucha con su familia. Entonces, por eso quise hacer este video para darte estos ejemplos que a mí me han pasado con ciertas mamás, con ciertos papás. Obviamente no voy a decir nombres, ¿verdad? No es para atacar, es para usar esa mala experiencia que yo he tenido con ciertas circunstancias para que a lo mejor tú que me estás escuchando, que a lo mejor llegas a caer en eso, reflexiones y entiendas el gran daño que le puedes hacer a nuestros hijos, porque no solamente se lo hace, lamentablemente no es como que, ay, pues sí, pues es su hijo y ya pues lo educará como lo eduque. No, o sea, son seres humanos que están compartiendo un espacio y una realidad con nuestros hijos, ¿no? Y que estamos insertando odios y estamos insertando cosas que no deberían de estar tan negativas en su niñez. Uno de los primeros ejemplos que te quiero dar es, o más bien decir, no podemos poner filtro a todo lo que decimos, eso es imposible, se nos van a salir algunas cosas, pero hay N cantidad de videos en internet de cómo viene ese bullying que hacen los niños o los adolescentes a otros. Eso no es como que salga de su cabeza, no lo maquilan en su cabeza, lo escuchan en su casa. Y creo que esta edad en la que puedo conocer a estos niños que son de preescolar, puedo entender que tengo la bendición de que mi hijo me comunique las cosas, que me platique, que me tenga la confianza de decirme y que también yo ya, tanto con mi esposo, hemos aprendido a leer. Cuando sale de la escuela, una vez alguien nos dijo, o lo escuché en algún lado, no sé, tienes 15 minutos para cuando tu hijo sale del colegio para saber si fue víctima de bullying, si fue víctima de maltrato, de abuso, de lo que sea, porque en esos 15 minutos sus expresiones están al 100. O sea, si tú eres un papá que estás conectado, una mamá que está conectada con su hijo, vas a poder saber qué está pasando o vas a poder saber que está pasando algo malo y lo vas a poder identificar. Entonces, esos primeros 15 minutos, cuando ustedes recojan a sus hijos, observen su comportamiento, observen su lenguaje corporal, porque a veces no nos dicen nada y muchas veces no nos quieren decir en el momento. Y eso es normal porque están enojados, porque están tristes, porque están decepcionados, porque están frustrados. Y hay que darles tiempo para que ellos solitos se abran, pero tú ya te diste cuenta en su lenguaje corporal que hay algo que no está bien. Entonces, en esta parte voy a platicarte como una de las cosas que pasó, una de tantas, o te voy a platicar varias circunstancias para que tú vayas reflexionando. Uno de estos días que voy por mi hijo, lo noto como muy molesto. De hecho, a mí no me tocó, ¿no? O sea, mi esposo lo recogió y entonces me dijo, sí, o sea, algo, cuando llegaron acá a la casa, me dijo, sí, algo pasó, ahorita que te cuente, y luego mi hijo me contó. ¿No? Y él me dijo, estoy muy molesto, pero de verdad, o sea, mi hijo es un poco como yo, pues somos como más dramáticos, como que expresamos más las cosas o más las emociones que tenemos, somos muy, así como que, nos enojamos y, o estamos tristes y nos vemos muy tristes. Afortunadamente somos así porque se nos pueden leer las expresiones y cómo estamos, ¿verdad? Entonces, me dijo muy enojado y me dijo muy molesto, mamá, es que este niño dijo que su mamá dice que yo tengo voz de bebé. Y de primera, tú ya te podrás imaginar lo que, si tienes niños chiquitos, lo que podrías estar sintiendo tú como mamá cuando llega tu hijo muy molesto y enojado y te dice eso. Tú de entrada es como que, no, o sea, se te pone así la cabeza furiosa, como que te quiere explotar. Y es como decirle, sin atacar y sin juzgar, oye, y eso fue como de, tienes voz de bebé, ay, qué ternura, o fue como de, ay, tiene voz de bebé, como burla. Y inmediatamente me contestó, fue como burla, mamá. Y no me gusta, ¿no? A lo que, bueno, acotarlo, si hice bien o si hicimos bien o no, no somos
como tal expertos, pero fue como, bueno, explicarle lo que hemos aprendido de especialistas de eso no es un hecho, es una opinión, ¿no? O sea, y como ejemplos muchos de el sol sale de día, ese es un hecho, ¿no? Pero el sol es bonito o feo, bueno, esa es la percepción de una persona, ¿no? Tú tienes una voz con ciertas características, tienes una voz de niño, sí, sí. Ah, pues que alguien la vea como bebé, pues y que la vea como bebé como la parte burlona, esa es una percepción, ¿no? Es como, la manzana está roja, ¿no? ¿Es roja? Sí, ese es un hecho. La manzana está media deslavada en función de lo que tú piensas que debe estar una manzana, esa es tu percepción. Entonces, como para explicarte más o menos el contexto, esa fue la plática que tuvimos con él como para acotarlo y decirle no, pero ¿a dónde va más allá? Eso no fue un comentario aislado, ¿no? Yo recién fue un evento y ese niño, que aparte se me hace un niño muy lindo, o sea, como con un corazón muy noble, antes me había dicho, oye, fíjate, tú fuiste a tal lugar. Y yo le dije, sí, ahí estaba. Y llevabas un vestido de tal color. Y le dije, sí, era yo. Y le dije, ¿por qué no me saludaste? A lo que me dijo, es que te digo algo. Le digo, dime, es que mi mamá no me dejó. O sea, estamos hablando de la misma persona, ¿no? Y pues obviamente no hay que rascarle, no hay que hacer mucho. Tuvimos algunas diferencias por un evento que estábamos organizando, ¿no? Y cuando digo diferencias estoy hablando de, pues no me entendía como lo que yo trataba de explicarle o no quería las cosas como eran o como la mayoría había decidido, pero en fin, o sea, no era mi culpa, era como, justamente por eso empecé a decirte este contexto de, me puse en un lugar de vulnerabilidad porque evidentemente al ser vocal y al organizar, siempre vas a sacar bien con unos y mal con otros, eso va a ser siempre. Y bueno, ella fue uno. Y yo me pongo a pensar, de verdad, eso está mal. Si quieres corazón, dile a tu papá que te los abra, por favor. Eso está pésimo. O sea, ¿cómo es posible que de una diferencia que hemos o que hayamos tenido, ahora ya tenga esas ganas de herir, esas ganas de lastimar y de alejar a su hijo de ser una persona educada simplemente porque me vio y decir, hola, ¿no? Mamá de tal, ¿cómo estás? Ay, hola. O sea, no va a pasar de ahí. Y de que tenga que escuchar en su casa de, el niño de esta señora tiene su voz de bebé en el tono de burla. Eso empieza a sembrar una semilla de odio, de si mi mamá, o sea, porque evidentemente pensemos en la mamá de un niño. Si mi mamá dice eso de esta señora, debe de ser verdad porque es mi mamá y yo le creo todo lo que mi mamá dice porque por los niños le creen todo lo que la mamá decimos. Entonces, qué fuerte que empiecen a sembrar ese odio con los niños. Así que en esta primera conclusión de estas experiencias que te conté es el poder del lenguaje en casa. Sé que no podemos filtrar todo, que se nos van a salir, sobre todo las malas palabrotas. Ahí es como acotar y a lo mejor acompañar a tu hijo de, sí, se me salió, a lo mejor no debí decir esa palabra, sin embargo soy un adulto, ¿no? Cuando tú seas adulto tal vez entenderás el por qué lo digo, pero si tú vas y lo repites como si fueras un periquito solo porque lo escuchaste sin entender el contexto, va a ser complicado. Entonces, importante es darles ese acompañamiento, pero aunque no podamos filtrar, sí tener mucho cuidado con lo que decimos en casa. Por ejemplo, obviamente que lo que tu mamá o papá dices, tu hijo lo va a convertir en un juicio, o sea, en algo como, ah, pues si mi mamá lo dice o si mi papá lo dice, es verdad, y sin querer le estás enseñando a excluir, a odiar, a poner barreras, a hacer cosas que no tendría por qué hacer a su edad. Entonces, deberíamos de tener ese cuidado para con los niños. Otro de los puntos, o el segundo punto que quiero hablar aquí es no heredar rencores. Lo tuyo es tuyo y lo de ellos es de ellos. Y aquí también tengo varias experiencias que me han tocado, desde igual como que diferencias con personas o con papás o con mamás por mi forma de pensar que evidentemente, como dije al principio, no, una persona que genera contenido no está para adoctrinar a las personas, está para dar un mensaje que le va a llegar a quien le va a llegar, que le va a servir a quien le va a servir y a quien no que lo deje pasar, ¿no? Pero evidentemente, así como soy en redes sociales y expreso mis perspectivas o mis puntos de vista sin tapujos, así lo soy en la vida real. Y evidentemente cuando pasas más tiempo con una familia, cuando pasas más, cuando te das esa vulnerabilidad de que te conozcan un poco más y entienden cuál es realmente tu forma de pensar, tu forma de... Hay muchas personas que no van a coincidir. Y eso me pasó con un par de familias, ¿no? Que al final del día es
ya no me gusta tanto, o sea, como que me caía bien, pero ahora como tiene esas cosas como, ni siquiera voy a decir el tema de lo que es, pero esas cosas que a mí no, o sea, que no van conmigo, que yo estoy en contra totalmente de lo que ella anda diciendo, predicando. Entonces, ahora, y yo lo noté, porque niños que me seguían como, ay, mamá de tal, ay, ¿cómo estás? Ay, qué gusto, y que se emocionaban de verme. Después de haber hablado o de haber expresado mi forma de sentir y de pensar, pues los papás simplemente, no sé qué les hayan dicho, pero ya no me saludan como siempre. Es como que, hola, y como que, wishi, 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 ¿no? Con los papás. Entonces, eso se me hace un comportamiento totalmente infantil en los adultos. ¿Y por qué? Porque estoy hablando de percepciones, de cosas que no les van a hacer daño a los niños, de que, o sea, literal seguramente fue como que ya no le hables a la mamá de este niño porque pues es tal, 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 tal. No es un tema que a mí particularmente me afecta, porque también me ayuda a darme cuenta de cómo son esas personas y decir, bueno, pues si se alejaron, pues la verdad es que mejor, ¿no? O sea, mejor yo he encontrado tesoros, joyas y gemas en amistades que he hecho a partir de la escuela de mi hijo, por supuesto, pero sé que no a todos les voy a caer bien. El punto es que empiezan los papás a heredarle esos rencores, a heredarle esos juicios de valor de una persona a los hijos. Y si vienes, nos formamos conforme lo que escuchamos y demás, y que a lo mejor si no coinciden está bien alejarse, tampoco tendrían por qué ser groseros, porque se nota eso de, que yo era como, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿no? O buen día, o buena tarde, que te vaya bien. A veces hasta como que se acercaban y me daban un abrazo, que yo siempre he sido como muy cuidadosa de, no, porque, no, ese, como el contacto con los niños que no son míos, es como que yo soy muy respetuosa de eso, pero de repente fue un nada. Y obviamente que te das cuenta por qué es así, ¿no? Y que luego mi hijo me platica, es que siempre está de malas. O sea, hablando de estos pequeños, ¿no? Con los que sucedió. Siempre está de malas, si se cae la lapicera siempre se enoja, si hace esto siempre tal. Y pues evidentemente tú empiezas a entender cuál o qué es lo que hay atrás o qué es lo que puede haber en su casa de tantos rencores, de que todo el día estén gritando, de que a lo mejor pues los niños, las niñas o los niños viven en un momento de mucho estrés y evidentemente empiezas a notar eso. Entonces, por favor, no hereden rencores a los chiquitos, están muy pequeños. O sea, va a sonar ridículo para algunos, pero es como si fuéramos sembrando la semilla para Romeo y Julieta de Shakespeare, por favor. O sea, y no estamos hablando solamente de relaciones amorosas, estamos hablando de amistades, ¿no? De que, pues no, mi familia no le habla a la tuya porque tal y tal y tal, y cuando éramos niños tal y tal y tal. Por Dios, o sea, ese tipo de rencores no deberían de ser. Como otro ejemplo también, y esto sí quiero que lo tomen con muchas pincitas y como muy acotados, el tema de las fiestas. El tema de las fiestas, a ver, en el salón de mi hijo de repente eran 12 en un año y luego se fueron hasta 24. A ver, cuando uno hace una fiestecita, una reunión, no puede, o sea, a veces no puedes y a veces no quieres invitar a todos. Eso está bien, eso es normal. Y yo creo que también tienen que darle la libertad a sus hijos de decir, a ver, ¿a quién quieres invitar? ¿No? Y que uno como adulto no se puede sentir mal por si te invitan o no te invitan a la fiesta. Es algo muy bobo, es algo muy de niñería. Ahora sí, vamos, pues no me invitó por esto y por esto, pues ya no te invitó, pero el punto aquí no eres tú, papá, no eres tu mamá, son tus hijos. Si hace alguien una fiesta y no te invita, debe de haber una razón. Puede ser que no le caigas bien a los papás y por eso no te inviten a ti, no estamos hablando del niño. Puede ser que no tengan el recurso para hacer una fiesta o una grande y que hayan seleccionado a los mejores amigos de tu hijo y que incluso tu hijo los haya elegido. Entonces, ahí por favor no se cuelguen changos y no empiecen a decirle, porque los niños escuchan, es que seguro mamá de tal no me invitó, no te invitó por esto, porque es una no sé qué, porque seguro no sé qué, porque es muy pobre y no le alcanza para invitar a todos, pues iba a hacer una fiesta y no invita a todos, qué barbaridad. O sea, no son cosas que tengan que estar escuchando nuestros hijos. Si haces una reunión y si tu presupuesto no te lo permite, a ver, hijo, o sea, vamos a invitar a 5 niños o a 10 niños, ¿no? No más. ¿Por qué? Porque no es una obligación hacer un fiestón, no loco para invitar a todo el mundo en una fiesta y derrochar el dinero.
quien me sigue hace mucho tiempo sabe lo que yo opino de eso. De verdad es que son contadas las fiestas que yo pueda celebrar, tanto de mi cumpleaños o como de familiares o incluso de mi hijo, porque no, para mí hay mejores formas de invertir el dinero que en una fiesta, ¿no? Donde aparte hay susceptibilidades, puede ser ir egos, en fin. Pero cada quien es libre. Entonces, por favor, no te enganches. Y cuando digo no te enganches es, no le estés repitiendo el mismo cassette a tu hijo. Es que no te invito a su fiesta, entonces tú no la vas a invitar a la mía. O sea, de verdad, yo he escuchado tantas cosas y no, pues es que yo no lo invité porque no me invitó. Digo, ¿se vale? Eres humano, pero realmente lo haces porque no te alcanza el presupuesto o porque lo que quiero aquí visibilizar es no le mientas a tus hijos. Es decirle, no voy a invitar a tal porque no puede ir, o no lo voy a invitar porque no nos alcanza y no lo quieres invitar porque tú no quieres invitarlo. Entonces, ahí tienes que hacer excepciones, ¿no? Yo insisto, ni a mí todos los papás ni a las mamás me caen bien, ¿no? Ese es un hecho. Y cuando hay una fiesta o cuando hay una reunión, oye, pues invitamos tal, sí, y si mi hijo quiere, pues ni modo, porque es un tema de mi hijo. Cerrando esta Working Mom Talks, que fue muy breve pero muy concisa, te hago un llamado a la reflexión. A la reflexión de que no tenemos que criar ni educar a nuestros hijos con odio. Los tenemos que educar en amor, los tenemos que educar en comunicación y en que no se vea ese de porque así se vuelven y porque después van a estar hablando de eso, pensando en eso y haciendo rencores que no son de ellos. Deja de heredarle tus rencores. Si la mamá, el papá de fulanito no te cae bien, eso no tiene nada que ver con tu hijo. A veces una persona no te cae bien y resulta que se lleva súper bien con tu hijo, su hijo. Entonces, ellos son niños y ellos no tienen por qué crecer odiando, ni por qué crecer envidiando, ni por qué crecer pensando cosas que están en tu mente, basado en tus creencias, en tus dolores, en tus frustraciones, en tus rencores, que no son de ellos. Tu realidad no es la de ellos. Evidentemente muchas cosas van a permear, muchos valores van a permear hacia abajo, pero que no sean los valores del rencor, de la envidia y del odio, porque entonces, ¿qué estás generando? Y estamos hablando de que para mí era un tema al principio no preocupante, sino muy decepcionante porque tienen 5 años, 6 años y ya lo estoy viendo. ¿Qué va a pasar en la primaria? ¿Qué va a pasar en la secundaria? ¿Qué va a pasar después? Ellos no necesitan odiar, ellos necesitan amar, necesitan sentirse seguros con sus papás, sentirse seguros en el colegio, sentirse seguros y no criticar, no envidiar y no desearle mal a nadie, porque eso es lo que escuchan de sus padres. Nuestros hijos están formando su versión del mundo. Así, con cada palabra, con cada acción que tú haces, ellos la forman. Que no la construyan desde esa envidia, que no la construyan desde ese odio, sino de la empatía, de la autonomía, de poder decidir si invito o no invito, si quiero o no quiero, si me cae bien o no me cae bien, si vibra conmigo o no vibra conmigo, si sus creencias o las cosas que dicen no me hacen bien y me alejo, desde su autonomía y no desde tu empujar hacia un odio que no tiene que estar. Te agradezco mucho por llegar al final de esta Working Mom Talk. Te pido que la compartas con quien tú quieras, con tus amigas, con tu comunidad de mamás. Si eres como yo, en caso también de vocal, también compártela. Sé que has vivido muchas cosas. Me encantaría que me puedas escribir. Me encantaría que me dejaras algunas experiencias gratas, no gratas, de aprendizaje para poder compartirlo en esta comunidad de mujeres trabajadoras, porque sé que hay muchísimas vivencias que son muy fuertes y que tal vez de esas muchas veces aprendemos. Hoy las cosas que a mí me pasaron, las cosas que yo te conté, son experiencias muy light, pero que ya dejan esos destellos de odio que pueden convertirse en una pelota de una avalancha que al final a los únicos que van a destruir son a nuestros hijos. Y evidentemente si a nuestros hijos los destruye ese odio y eso, pues vamos a salir nosotros mal con eso. Así que compártela y si quieres compartirme alguna experiencia o algo así, escríbeme por DM, por mis redes sociales que acá las dejo. Y pues muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente Working Mom Talk con invitada, ya que esta sí fue muy desde mi perspectiva. Así que bye bye.